Hay unas cosas que se han encontrado en las pirámides de Egipto, ¿verdad? Obviamente se han encontrado algunos faraones embalsamados y ellos guardaban dentro de las pirámides, en sus tumbas, la gente de mucho dinero, la gente de mucha posición y poder. Ellos guardaban sus cosas preciosas, su oro, sus piedras preciosas dentro de las pirámides junto con ellos. Ahora, no solamente eso, pero tenían la idea de que lo que se guardaba en esa pirámide lo podían llevar consigo a la eternidad, al paraíso. No sé a dónde piensan que van o pensaban que iban, pero dentro de las pirámides también guardaban en ollas o en diferentes frascos. Han guardado miel, guardaban semillas, y han encontrado miel en las pirámides de Egipto, que de hecho al calentar esa miel, han visto que todavía es buena para comer. Y entre todo lo que han encontrado en las pirámides de Egipto también se han encontrado algunas semillas, unos granos de trigo. Y esto es lo fascinante. Aunque estos granos de trigo tienen cientos, incluso miles de años de edad, y han estado guardados ahí por años y años y años y años, sin producir nada, al sacarlos de ese frasco y al insertarlos y sembrarlos en la tierra, ¿qué crees que ha sucedido? Han brotado fruto y han dado vida. Esas semillas que tenían 2000 años o más guardadas en esas pirámides han dado fruto. Y hay algo especial con ese ejemplo, con esa historia, que se compara con cada uno de nosotros en esta noche, que se compara con cada uno de los misioneros valientes que han salido por todo el mundo, como Marcelo González, que estuvo compartiendo anoche, o el hermano Fito, que ha sembrado su vida entera en la sierra de Zacatecas. Hay algo especial que se compara con esos granos de trigo, con esas semillas que se han encontrado en las pirámides. Y lo especial es esto: mientras se queda guardado, no da fruto. Pero en el momento que lo sacas de donde está guardado y lo siembras en la tierra, la semilla muere cuando se siembra en la tierra. Y al morir, al ser sembrada en la tierra, es cuando se permite que vida salga y dé fruto. Y esa semilla es como cada uno de nosotros. Tu vida es como una semilla. Tu vida tiene un ADN, no solamente en lo físico, no solamente en lo material, que has heredado cosas de tus padres, maneras de ser, formas de ser, parecer, pero hay algo más especial que ese ADN físico. Hay un ADN espiritual en cada uno de nosotros. La Biblia dice en Salmo 139 que el Señor escribió en su libro cada uno de nuestros días. Haz de cuenta que Dios, antes que nacieras, ahí dice, antes de nacer, antes de la fundación del mundo, Él escribió un libro con tu nombre, con tus datos, con tus detalles y con lo que Él tenía planeado para tu vida, con su propósito para ti. Es tu ADN espiritual. Todo eso está en una semilla. En tu semilla, en la semilla de tu vida, la semilla de tu corazón, la semilla de tu mente. Solamente se necesita hacer una sola cosa para que lo que esté en la semilla, lo que esté en los ingredientes, lo que esté escrito. Tú sabes que cada semilla, yo no soy ingeniero agrónomo, pero yo sé que en cada semilla se encuentra un código ahí que habla de qué tipo de planta va a ser, que habla de qué tipo de fruto va a dar. Y así es nuestra vida también. Cada uno de nosotros tenemos escrito en un libro que Dios escribió desde antes de crear el mundo, tu vida, tu propósito. Algo tan especial, algo tan único. Pero para que eso dé fruto, para que eso transforme naciones, para que eso cambie el mundo, esa semilla tiene que ser enterrada en el suelo, tiene que morir. Quiero que veas lo que dijo Jesús en Juan 12:23. Dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y Jesús empieza a decir: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Yo creo en mi corazón que esta generación, ustedes como jóvenes, tienen una hora específica. Han llegado a este mundo para esta hora. Han llegado a México para este momento.
Han llegado a sus iglesias para esta hora. Este es el momento. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Padre, sálvame de esta hora. Se está refiriendo Jesús a su muerte en la cruz. ¿Te acuerdas que más adelante Él dijo: Padre, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya? Y Dios está buscando a algunos valientes que sean como Jesús y que digan: Señor, estoy dispuesto a perder mi vida, estoy dispuesto a sembrar mi vida. Cada uno de nosotros tenemos potencial, tenemos propósito, tenemos habilidades, tenemos talentos, tenemos cosas que Dios puso en cada una de nuestras vidas, pero de nada sirve guardarlo, de nada sirve ponerlo en el cajón, de nada sirve decir: yo tengo mucho potencial. Un amigo me decía que hay un punto en la vida de cada uno de nosotros cuando el decir esa persona tiene mucho potencial ya no significa nada. Piénsalo. Es cierto que cuando eres joven uno dice: ese chico tiene mucho potencial, ese joven tiene mucho potencial, ese hombre tiene mucho potencial. Pero ¿hasta cuándo es suficiente decir él tiene mucho potencial? Llega el momento en donde el potencial no es suficiente. Tiene que empezar a dar fruto, tiene que empezar a hacer algo, tiene que empezar. Y nuestras vidas son así. Lo interesante es esto, que Dios te permite a ti decidir si estás dispuesto a morir o no. Si quieres que el código genético espiritual de toda tu vida, escrito en ese libro celestial que Dios escribió antes de la fundación del mundo, se quede en un libro o sea enterrado para que dé fruto. Porque cuando es enterrado, cuando es sembrado, cuando es plantado en la tierra, entonces da mucho fruto. Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar en esta noche. Pero no solamente es una decisión, sino que es un proceso de toda la vida. El estar dispuestos a rendir nuestras vidas, el estar dispuestos a ser sembrados. Morir significa muchas cosas, y Dios está buscando a algún dispuesto a morir, algún dispuesto a sembrar su vida, algún dispuesto a decir: yo daré de mi tiempo, yo daré de mi vida. Cuando Cristo te invita a seguirle, te invita a morir. Eso lo dijo Dietrich Bonhoeffer. Estoy leyendo un libro de él. Había oído de él, había leído algunas cosas acerca de él, pero él fue un joven con mucha habilidad, mucho potencial en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se levantó un gobierno que se opuso a la fe cristiana. Entre muchas otras cosas, persiguieron a judíos y mataron a millones de personas en campos de concentración. El problema fue de que aunque en Alemania en aquel entonces había muchos cristianos, el problema era de que los cristianos estaban bien acomodados, eran semillas guardadas en un frasco, sin estar dispuestos a enfrentarse a un gobierno que se oponía al evangelio de Jesucristo. Y el gobierno nazi que se levantó en Alemania no cambió las cosas de la noche a la mañana, sino que se tardaron 5 o 6 años en lentamente cambiar las cosas en su país. Y los pastores de Alemania se vendieron, muchos se vendieron, y tenía que ver con las finanzas también. El gobierno garantizaba sus finanzas, ¿sí?, a los pastores de aquel entonces. Pero se levantó un joven llamado Bonhoeffer, y este joven, aunque venía de una familia con mucha posición, su padre era un psicólogo respetado a nivel mundial en su época, un hombre muy acomodado, un hombre con mucho dinero, un hombre respetado en el país. Y este joven Bonhoeffer, aun cuando su familia como que no lo veía muy bien, él empezó a estudiar la Biblia, y él empezó a estudiar para ser pastor, y se convirtió en un pastor evangélico. Y para no hacer la historia larga, corta, él, entre muchos miles de pastores que no quisieron oponerse al gobierno nazi, él se levantó y empezó a decir: lo que está pasando no está bien, lo que está pasando no es bueno. Y él trabajó con la iglesia clandestina, él trabajó con la iglesia secreta en Alemania en aquel tiempo, cuando ya no se permitió los seminarios bíblicos o los institutos bíblicos. Él hizo institutos bíblicos subterráneos y nunca se vendió. Y él mismo decía: cuando Cristo te invita a seguirle, te invita a morir. Era un teólogo joven de sus 30 y tantos años, con mucha habilidad y muy respetado en el mundo en aquel entonces. Lo invitaron a muchos países.
Y en 1939, cuando la guerra estaba destallando en Alemania y en diferentes partes de Europa, lo invitaron a Estados Unidos y directores de universidades movieron cosas, le consiguieron una posición, le consiguieron muchos apoyos para que se escapara de Alemania, porque él no se iba a vender al gobierno nazi. Y sabían que si él permanecía en Alemania, lo más probable era que iba a terminar en un campo de concentración. Y en 1939 salió del país, pero no se sintió a gusto. Él sabía que Dios lo había llamado a Alemania. Él sabía que Dios lo había llamado a sembrar su vida en Alemania, a trabajar para la iglesia en Alemania. Y se regresó en 1939 a Alemania cuando la guerra estaba empezando. Y se opuso al gobierno, hizo muchas cosas, incluso controversiales, pero sembró su vida para el evangelio del Señor. Y en 1945, días antes que la guerra terminara, lo llevaron afuera de su celda y lo ahorcaron. Y él dijo que su vida estaba comenzando en ese día, porque iba a ir a la eternidad. Se murió a los 39 años de edad, sembró su vida y fue uno de los únicos valientes a oponerse a toda una nación que se opuso al evangelio. Y él fue el que dijo: cuando Cristo te invita a seguirle, te invita a morir. El seguir a Cristo, joven, no significa solamente pasar un buen tiempo, significa rendir nuestras vidas. Melissa, hace 2 años estábamos en un foro misionero contestando preguntas y un joven preguntó: Melissa, si yo quiero ser misionero, ¿tengo que estar dispuesto a morir? Y yo pensé en mi mente, pues, ¿cuál es la respuesta? Claro que sí, ¿verdad? Un misionero tiene que estar dispuesto a morir. Si yo me voy a ir a otra nación, ¿tengo que estar dispuesto a morir? Y la respuesta de Melissa me sorprendió mucho. Dijo: no tienes que estar dispuesto a morir. Dijo: tienes que morir antes de irte, porque si ya estás muerto, entonces el morir allá en otro país no significa nada. Y es de eso lo que quiero hablar en esta noche. Cristo, al invitarte a seguirle, te está invitando a morir. Te invitando a entregar tu vida, entregar tu todo. Y esto significa 2 cosas para nosotros. Número 1, significa tomar una decisión de entregar todo a Jesucristo. Yo quiero preguntarte en esta noche, morir para Cristo, entregarle nuestras vidas, significa mucho más que solamente ser un mártir. Significa mucho más que solamente estar dispuesto a derramar nuestra sangre para Cristo. Significa tomar una decisión de rendir nuestro pecado a Él. Tomar una decisión de rendir nuestros planes a Él, de rendir nuestros sueños a Él. Marcelo González anoche hablaba de que él tenía un sueño, una meta de ser un empresario y heredar los negocios de su padre. Pero Dios lo llamó y tomó una decisión. Y en esta noche yo creo que muchos de nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es lo que tienes que entregar al Señor para que eso sea enterrado, para morir, para rendir tu vida al Señor? Cristo dijo: de cierto te digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es una decisión el día de hoy. Déjame decirte que solamente las áreas de nuestra vida que están muertas, solamente las áreas de nuestra vida que están rendidas al Señor, son las áreas donde la vida de Cristo fluirá. Yo sé que muchos de nosotros tenemos un deseo, tenemos un anhelo, tenemos un sueño de servir al Señor, pero una cosa es necesaria. Si vamos a seguir a Jesús, es una invitación a morir a Él, a morir a nosotros mismos. Dice 2 Corintios 4:11: nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La vida de Jesús quiere manifestarse al mundo, pero ¿sabes cómo se va a manifestar al mundo? Solamente a través de personas muertas, solamente a través de personas que han rendido sus vidas. ¿Qué significa morir? Significa rendirme, significa entregarme, significa estar dispuesto a dar todo al Señor Jesucristo. Eso es morir. Eso es morir. Una decisión de decir: Señor, mi plan, mi deseo es estudiar esto, es hacer aquello. Y si hay tiempo, un viaje misionero. Y Dios dice: no.
Yo quiero que tú entregues eso a mí. Yo quiero que entregues todo a mí. Una decisión de entrega, una decisión de rendirnos a Él. Solamente las áreas de nuestras vidas que están muertas son las áreas de nuestra vida donde la vida de Jesús fluye. Déjame explicártelo de esta forma. Cristo es Dios en la carne. Dios creó al mundo, los que fueron creados por Dios, todos los seres humanos en la tierra, se apartaron de Dios, pecaron. Y Dios en su amor por el mundo mandó a su Hijo, a su Hijo para hacerse como uno de nosotros, para poder salvarnos. Él se encarnó. Llamamos eso la encarnación de Dios. Es Jesús. Jesús se encarnó, se hizo carne. Dice la Biblia que se manifestó entre nosotros. Y la gente lo palpó, lo tocó, vieron su gloria. Él se encarnó entre nosotros. Y dice Jesús, antes de morir en la cruz, Él dice: así como el Padre me envió a mí, yo os envío a ustedes. Yo os envío a ustedes. Ahora, ¿cómo envió el Padre a su Hijo Jesús? Lo envió a morir. Lo envió siendo Dios, dice Hebreos 1, en forma de Dios, ¿verdad? Él se hizo hombre. Filipenses 2 dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A ver, haz así con tu mano. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Abre tu mano. Se despojó. En esta noche muchos tenemos que tomar una decisión. Hay cosas a las cuales nos aferramos, que el Señor quiere decir: quiero que te despojes de eso. Suelta tu derecho, suelta lo que tú tienes y entrégamelo. Es lo que hizo Jesús. Y Jesús encarnó la palabra de Dios en su tiempo, en su momento, en Israel. Y antes de morir Él dijo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, y las obras que yo hago, ustedes harán mayores. ¿Sabes cuál es la esperanza para México? ¿Sabes cuál es la esperanza para Michoacán? ¿Sabes cuál es la esperanza para Corea del Norte? Para Turquía, que es uno de los países más grandes, menos evangelizados en todo el mundo, país de Turquía. ¿Sabes cuál es la esperanza para Túnez? Con 10 millones de personas y solamente unos 500 cristianos. ¿Sabes cuál es la esperanza para estos países? ¿Cuál es la esperanza? No es Cristo. ¿Quién piensa que la esperanza para esas naciones es Cristo? No lo es. Porque Colosenses 1 dice: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Escúchame bien. Escúchame bien. La vida de Dios se manifiesta al mundo perdido a través de una persona muerta a sí mismo, a través de una persona entregada a Jesucristo, a través de una persona rendida al Señor. Cuando una persona ofrece su vida, sus sueños, sus planes, sus deseos, su corazón, su mente, a través de esa persona Dios manifiesta su amor al mundo perdido. La esperanza para México, la esperanza para las naciones es Cristo en nosotros. Esperanza para tu escuela no es Jesús, es Jesús en ti. ¿Estás conmigo? Jesús ya vino a esta tierra. Jesús ya dio su vida. Jesús ya se entregó a sí mismo. Jesús no va a regresar del cielo y aparecer en tu escuela y predicar el evangelio y sanar enfermos. Para eso estás tú. Porque Jesús quiere morar en ti. Y Jesús quiere manifestarse a tu escuela a través de ti. Jesús quiere manifestarse en tu casa a través de ti. Jesús quiere manifestarse en tu ciudad a través de ti. Jesús quiere manifestarse en las naciones a través de nosotros. Pero solamente lo hará en las personas muertas, en las personas entregadas, en las personas rendidas. Por eso dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Esa es la vida que Él quiere para nosotros. Ser un mártir sí significa morir por mi fe si es necesario, pero significa algo más también. Significa morir a mí mismo para vivir para Jesús. Morir a mí mismo para vivir a Jesús. Significa, lo primero que dije fue tomar una decisión de entregar todo al Señor Jesús. Y yo quiero preguntarte, joven, ¿estás en una relación de noviazgo que no le agrada a Dios?
¿Estás en una relación de amistades que tú sabes que no le agrada a Dios? Él quiere invitarte a tomar una decisión en esta noche, de morir a eso y entregárselo al Señor, de entregarlo a Él, de sembrar esa parte de tu vida. ¿Hay un hábito pecaminoso en tu vida que no has podido soltar? ¿O que no quieres soltar? ¿O que dices, esto no lo entrego todavía? No solamente eso. Hay sueños, hay deseos, hay planes que tienes que quizás no son más importantes para ti que el servir a Cristo. Quiero invitarte a tomar la decisión en esta noche de rendirlo a Jesús, de entregarlo a Él en esta noche. Pero no solamente significa tomar una decisión de entregarnos a Él, sino número 2, significa un proceso. Significa un proceso de morir constantemente y diariamente. Significa una larga jornada de estar caminando con Él diariamente. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y hablaba de todos los días hacer eso. Yo me acuerdo que de niño yo nací en un hogar donde mis papás eran pastores, eran misioneros. De hecho están allá atrás sentados y están aquí con nosotros en esta invasión. Y mi sueño desde los 4 o 5 años de edad era predicar, era ser un misionero, era ser pastor. Yo no sabía qué quería, pero sabía que quería hacer algo para Dios en el ministerio. Y era muy importante para mí ese sueño. A los 7 años de edad yo dije, yo quiero ir a un instituto bíblico, yo quiero servir al Señor, yo quiero ir a este lugar. Y fui a los 18 años, 11 años después. Y estando estudiando yo pensaba que las naciones me estaban esperando después de estudiar, que las naciones estaban esperando que yo me graduara para irme a las naciones. Pero antes de terminar me di cuenta que las naciones no me estaban esperando, que lo que me esperaba era otra jornada más, otro tiempo más de esperar. Y me acuerdo que vine a México, hice mi año de práctica, trabajé en una iglesia. Y después de eso mis pastores me dijeron, queremos que regreses a Estados Unidos, cosa que no quería hacer. Yo pensé, ya estudié, yo ya me preparé, yo quiero servir al Señor. Y mis pastores dijeron, queremos que regreses a la iglesia, te consigas un trabajo y estudies otra carrera. Yo dije, pero ¿por qué? Esto no tiene sentido. Y fui, y me acuerdo que me peleé con Dios por 2 años y medio, todos los días, yendo al trabajo. Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Señor, ¿por qué tengo que estar aquí? Yo quería morir para el Señor en las naciones, pero ahí estaba renegando todos los días. Señor, aquí estoy haciendo un trabajo que no me gusta, aunque las cosas iban bien por fuera, trabajando en un banco, mi esposa y yo recién casados. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo estudiando esta carrera? ¿Qué estoy haciendo aquí en este país? Yo quiero ir a las naciones. Y tan desesperado estaba que aunque queríamos venir para acá, ir al Medio Oriente, pues busqué solicitudes para ser maestro de inglés en Mongolia y no me aceptaron. Busqué solicitudes para ser maestro de inglés en China y tampoco. Y en Vietnam tampoco, ni para maestro de inglés servía. Y fue un tiempo muy frustrante, 2 años y medio peleándome con Dios. Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Y estando en Estados Unidos, trabajé en un banco y las cosas iban bien. Hubo aumentos de salario. Mi esposa, cuando nuestra primera hija nació, pues pudo dejar de trabajar. Y en 6 meses yo estaba ganando lo que los dos estábamos ganando antes que naciera nuestra hija. Todo iba bien por fuera, pero por dentro me estaba muriendo. Y yo peleándome con Dios. Dios, yo sé que tú me llamaste a servirte, yo sé que tú quieres que yo te sirva, pero ¿por qué estoy aquí? Y un día, 2 o 3 años después, estaba yendo al trabajo y todos están preocupados, ¿verdad? Estaba yendo al trabajo y me acuerdo que estaba peleándome con Dios. Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Y tan desesperado estaba que yendo al trabajo, un día ya cansado de hacer lo que no quería hacer, le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Está bien, si quieres que yo me quede en este banco el resto de mi vida, por ti lo haré. Si quieres que yo viva en este país el resto de mi vida, lo haré. Pero yo sé que me llamaste a servirte, yo sé que me llamaste a predicar el evangelio, yo sé que me llamaste a ser misionero. Pero como tú me llamaste, tú también puedes quitarlo. Y en ese momento tomé otra decisión y dije, ok, Señor, está bien, yo me quedo aquí si tú quieres, y muero a mí mismo si quieres. Y si quieres que esté en este banco el resto de mi vida, por ti lo haré. Y lo haré con contentamiento.
Y me acuerdo que me sentí así como libre. 2 semanas después, aunque habíamos tocado puertas, aunque habíamos intentado salir, aunque habíamos intentado ir a otros países y no se podía, a las 2 semanas de yo rendirme al Señor otra vez y decirle: ok, Señor, ahí están mis sueños de ministerio. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque a veces tenemos la ilusión de que aún las cosas que Dios nos da, no tenemos que morir a ellas, y no es así. Dios nos da sueños, nos da planes. Aún las cosas buenas tienen que ser entregadas a Él. Dios le dio un hijo a Abraham, llamado Isaac, el hijo de la promesa. Y lo más extraño es que en Génesis 22 Dios le dice a Abraham: Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifícalo. Y Abraham estaba como que: ¿cómo, Señor? Tus planes, tus propósitos, tus promesas, todas están en este muchacho. ¿Cómo me pides que haga eso? Así estaba yo: Señor, yo no entiendo si lo que quiero es predicar, si lo que quiero es servirte, si lo que quiero es vivir para ti. Y el Señor me invitó a morir. Ven, ofréceme lo que yo te di otra vez. Y lo hice. Y a las 2 semanas nos invitaron a trabajar en otra iglesia y fuimos. Y lo interesante es que después de 3 años ahí, Dios abrió las puertas para venir acá, siempre con el sueño de predicar el evangelio y promover la obra misionera desde México a otras naciones. Siempre tuve el sueño de ir a Turquía, y hasta la fecha no he ido a ese lugar. Yo no sé si voy a llegar a ese lugar. Pero sabes que el día que me rendí al Señor, en ese carrito yendo al trabajo, le dije al Señor: Señor, yo sé que me llamaste, yo sé que pusiste esto en mi vida, pero si tú quieres que yo no vaya, está bien, me rindo a ti. Si tú quieres que no vaya, yo no voy. Pero Señor, si tú no quieres que vaya, me quedo aquí y me quedo con el compromiso de mandar a muchos otros en mi lugar. Y yo no sé si el Señor me va a permitir ir a esos lugares. He ido de visita a muchos países, a más de 30 o 40 en mi vida, pero no estoy trabajando en países cerrados. Quiero hacerlo. A lo mejor Dios me permitirá, o a lo mejor Dios me quiere usar simplemente para motivar a otros. Todos tenemos que morir a algo. Todos tenemos que rendir nuestras vidas al Señor. Lo que quiero decir es esto: aún lo que Dios pone en tu corazón, Él pide que lo pongas en ese altar. Y ahora yo reconozco algo que no entendía en aquel entonces. Ahora entiendo que antes, cuando era joven, cuando era chavo, con la ilusión de las misiones, la ilusión de servir a Cristo, yo reconozco ahora que yo amaba más el sueño de ser misionero que a Jesús mismo. Yo tenía un amor mayor por hacer algo para Dios que un amor por Dios. Yo tuve que pasar un desierto de años hasta que aprendí a amar a Dios más que el mismo sueño que Él me dio. Suena extraño, pero tenemos que morir también a las cosas que Él nos da. Las cosas buenas, las cosas que son de Él. Y Él nos invita a morir, porque solo donde estamos muertos, su vida fluirá. Él pone sueños en nosotros. Pero ¿sabes por qué creo que Dios no muestra todo? A mí me hubiera gustado de joven, yo quería que Dios me mostrara una película de principio a fin de lo que Él quería que yo hiciera en la vida, con primer capítulo, segundo capítulo, y el saber todo. Pero Dios nunca me enseñó eso. Solamente así como de lejos puso un deseo, un sueño, y al empezar a caminar hacia eso, como que se iba despejando un poco más y un poco más y un poco más. Pero a la medida que uno camina, todavía Dios muestra más y más y más. Y tenemos una idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero solamente es una semilla de lo que Él quiere hacer, porque Él quiere hacer mucho más en nosotros de lo que podemos imaginarnos o pensar. Pero solamente lo hará en aquel dispuesto a morir, en aquel decidido a sembrar su vida, en aquel decidido a entregar todo por Él. Es una decisión de hoy decir: Señor, te entrego a mi novia, te entrego a mi novio, te entrego mi dinero, te entrego mi pecado, te entrego mi carrera, te entrego mis sueños, te entrego mis anhelos, te entrego mis fracasos, te entrego todo lo que tengo, Señor, ahora. Y es emocionante. Esa decisión es emocionante, decir: Señor, aquí estoy.
Pero quiero que te prepares, joven, porque aquí hay jóvenes que en 10 años o en 20 años estarán sirviendo a Cristo en otros países. Pero, escúchame bien, entre ahorita y esos 10 años, o esos 5 años, o esos 20 años, habrá un camino largo de muerte, un camino largo de un proceso de transformación. Dios quiere moldearnos, Dios quiere transformarnos, y Dios es paciente. En la Biblia leemos acerca de un Moisés, príncipe, preparado en las mejores escuelas de su tiempo, viviendo con los privilegios del faraón. A los 40 años, él quiso en sus propias fuerzas realizar el propósito de Dios para su vida, y mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto, y por 40 años murió a sí mismo en el desierto. Y un día se encontró a una zarza que estaba ardiendo pero no se consumía, y Dios le habló y le dijo: Moisés, Moisés, quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo, porque he oído el clamor de ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Hasta que me tomas en cuenta, Señor, hasta que te das idea de que tengo muchos talentos, hasta que sabes que soy el más ungido de mi pueblo. No, la respuesta de Moisés fue: Señor, yo no sé hablar, yo no puedo ir. ¿Qué había pasado en esos 40 años? Había pasado quebrantos, había pasado un proceso de preparación, y ahora ya estaba listo. Nosotros somos barro en manos del alfarero. Somos como una tabla en manos de un carpintero. Somos personas que Dios está preparando y moldeando para cumplir su propósito. Y no solo es una decisión de esta noche, sino es un proceso de un tiempo donde Dios estará moldeando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. En Romanos 8 dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados, que nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Quiere conformarnos con su carácter, con su presencia. En los tiempos antiguos del Imperio Romano se sellaban las cartas con un anillo, con el sello del rey, y había una pasta que se secaba, pero la impresión del anillo quedaba en esa pasta sobre la carta. Tú y yo somos esa pasta moldeable. Tú y yo somos, en la carta de Dios, del Evangelio de Cristo, esa pasta sellada con el anillo del Rey Jesucristo. Pero Él quiere impregnarnos con su carácter, con su vida, y es un proceso de esperar, un proceso de morir a nosotros mismos, un proceso de preparación. No solo es morir en esta noche, sino es vivir para Jesús, saliendo de aquí en ese proceso. En otras palabras, ¿de qué me sirve llorar, danzar y gritar si no estoy dispuesto a morir a mí mismo y lavar los trastes en casa para mi mamá? ¿De qué me sirve tomar una decisión para servir a Jesús y no tender mi cama y no hacer mi tarea? Es un proceso, joven. Dios quiere invitarte a ser un estudiante. Quizás no eres el mejor del mundo, no tienes que ser el mejor, pero sí necesitas esforzarte. Si necesitas, en ese proceso de Dios, estar dispuesto a morir a nosotros mismos, porque la vida de Jesús fluye en donde estamos dispuestos a morir. Yo quiero invitarte a tomar una decisión en esta noche de morir, y tomar una decisión de someterte a un proceso donde Jesús nos estará moldeando, donde Jesús nos estará cambiando y transformando a través del tiempo. Es increíble, pero esto, lo que vemos ahorita mismo en este instante, lo soñábamos hace 20 años con Alan. Hace 20 años. Esto ahorita mismo lo platicábamos, lo soñábamos, pero entre ese momento y ha pasado un proceso de morir a nosotros mismos, de esperar el tiempo de Dios, de pensar que nunca iba a ser una realidad, y ahora de repente está pasando. Dios quiere prepararte, Dios quiere moldearte, Dios quiere invitarte a que lo sigas de todo corazón. ¿Hay algún dispuesto? ¿Hay algún disponible que diga: yo quiero ofrecer mi vida a Jesucristo? Reconociendo que ofrecer mi vida a Jesús es como sacar esa semilla de su frasco y enterrarla. Yo quiero enterrar mi vida en este momento
en la tierra del Señor. Yo quiero enterrar mi vida para que mi vida, enterrada y muerta y sometida y entregada, rendida al Señor, dé fruto. Dios está buscando algún dispuesto, no solamente entregar su vida, pero también someterse a un proceso. Y déjame decirte, el que esté dispuesto a esto será una persona que Dios puede usar. A los misioneros que ves aquí, como Fito, como Melissa, como Marcelo, como Alan, como mis papás, los que están sirviendo al Señor, muchos más aquí, son personas que entregaron su vida al Señor y Dios los está usando. Y yo creo que Dios te quiere usar a ti. La decisión, joven, es tuya. La decisión es mía en realidad. Estar dispuesto a sembrar mi vida y morir o no. Imagínate que tú estás en ese frasco. ¿Tomarás eso y lo enterrarás? Así, con tus ojos abiertos, sin pasar por qué otro está pasando. Si tú estás dispuesto a morir a ti mismo y tomar una decisión de entregar aún lo que tienes ahorita al Señor, tus sueños, tus planes, tus amigos, tu escuela, tus deseos, tu pecado, todo, ¿por qué no pasas aquí adelante diciéndole: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón? Y busca un lugar acá, cierra tus ojos aquí adelante y empieza a orar entre tú y el Señor. Esto no es para mí, esto no es para nadie más. Eres tú y es Jesucristo. Aquí adelante, ¿por qué no cierras tus ojos? Aquí adelante. Y empiezas a orar. Déjame decirte que servir a Cristo es lo más increíble que puedas experimentar en toda tu vida. Es lo más padre, es lo más asombroso, es lo más tremendo y precioso. Vivir para Jesús no se compara con nada. Y no quiero ser demasiado negativo con lo que he hablado de la muerte. Si estás dispuesto a morir, entonces vivirás una vida increíble. Increíble. ¿Qué es lo que necesito rendir a Jesús en esta noche? ¿Será pecado? Vamos a hacerlo. ¿Será un noviazgo, una amistad, un hábito, un sueño bueno, un plan? En tus propias palabras dile: Señor, yo te rindo esto a ti en este momento. Y quiero que te imagines que eso, lo que estás rindiendo, es como una semilla en ese frasco. Lo estás sacando, lo estás enterrando. Siémbralo. Puede ser que Dios te lo devuelva amplificado, mejorado, pero tienes que entregárselo de vuelta. Tus deseos, tus planes, incluso tu deseo de servir a Cristo, incluso tu deseo de ser misionero, de ser pastor, de ser un hombre de negocios. Yo no sé qué traes en tu mente, pero toma eso y entrégaselo a Jesús. Levanta tu voz. Sé específico. Dile: Señor, estoy dispuesto a someterme a un proceso de esperar, a un proceso de preparación, a un proceso de ser moldeado por ti, Señor, en tu escuela, Señor. Oh Señor, te pido por estos jóvenes, te pido por cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Háblanos, siembra tu vida en nosotros. Queremos más de ti y menos de mí en nosotros. Más de ti y menos de nosotros, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, yo estoy dispuesto a sembrar mi vida para ti. Aunque pasen 5, 10, 15, 20 años o 30 años, Señor, yo no sé cuántos, pero mi vida la siembro en este día, en tu tierra. Siembro mi vida a ti, siembro mi corazón, siembro todo lo que soy a ti, Señor.
lo que soy, siembro mi corazón